Muy buenas tardes. El Ministerio Años Dorados los saluda en este día espectacular, en esta tarde, reconociendo que Dios ha permitido que hoy, como grupo de nuestra iglesia, recibamos la palabra. Gracias a aquellas personas que están acompañando a cada doradito, a cada doradita. También para ti la palabra. Sabemos que Dios tiene propósitos buenos, agradables y perfectos para todo aquello que ocurre en nuestra vida. Y como lo hemos aprendido en nuestra iglesia, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, proclamando lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado por años. A la voz de tres, levantamos nuestra palabra, nuestra Biblia, nuestra espada y proclamamos lo que Dios nos ha enseñado. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Nuevamente, bienvenidos. Los invito a la palabra de Dios, al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. El libro de Miqueas es el libro de un profeta menor, que está en medio del libro de Jonás y el libro de Nahum. Les recuerdo rápidamente el orden de los libros de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, está en el Antiguo Testamento. De todas maneras, ustedes a continuación van a poder ver en la pantalla lo que dice el versículo de Miqueas. A la voz de tres, por favor, acompáñenme y lo leemos. 1, 2, 3. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos regalas en el día de hoy. Gracias, Señor, por tu verdad para nuestra vida. Gracias por ser nuestro Padre, por tu amor, por tu provisión, por tu protección, Señor. Necesitamos siempre de ti, Señor. Declaramos plenamente nuestra dependencia de ti, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor Jesús, como tú permaneces en nosotros. Necesitamos, Dios, permanecer en tu verdad, en tu palabra, en tu amor, Señor. Haz de nosotros hacedores de tu palabra. A Satanás le recordamos que está vencido y que no aceptamos ninguno de sus engaños. En el nombre de Jesús, amén y amén. Volvamos a leer el versículo. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo contiene un recordatorio bien sumarizado de lo que nosotros como hijos de Dios, Él espera que nosotros realicemos, o como siervos. Pero algo muy importante antes de mirar esas tres acciones. Cuando nosotros revisamos el versículo, encontramos que la primera frase está en signos de admiración. Leámoslo en voz alta. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Con esto, el profeta Miqueas quiere llamarnos la atención. Quiere que nosotros le prestemos atención a lo que él viene a expresar
la respuesta a las preguntas que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y hoy nos recuerda también que para que nosotros escuchemos a Dios, necesitamos prestarle atención, enfocarnos en Dios, para de esa manera poder tener nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón con la sensibilidad necesaria para que la palabra de Dios penetre a nuestro interior y se convierta en valor para nuestra vida, que se haga viva en nuestra vida. De todas maneras, aquí el profeta está respondiendo a nombre de Dios lo que efectivamente dice que necesitamos saber, que hasta ahora Dios nos ha declarado lo que es bueno. La segunda frase también es parte de la respuesta. Por esa razón necesitamos leerla nuevamente. Dice: ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Entonces, di conmigo: ya se me ha declarado lo que es bueno. Dilo nuevamente: ya se me ha declarado lo que es bueno. Dile a tu vecino, a quien te está acompañando: ya se te ha declarado lo que es bueno. Y ya que Dios ha captado nuestra atención y nos recuerda que nos ha declarado y que nos ha dicho lo que Él espera de nosotros, revisemos nuevamente ese versículo, la parte final, que son las 3 acciones. La primera, practicar la justicia. La segunda, amar la misericordia. Y la tercera, humillarte ante tu Dios. Es bastante probable que tú y yo le hayamos hecho preguntas al Señor en este tiempo. Preguntas cuyo objetivo seguramente es el poder saber cómo agradarlo, o cómo comportarnos para acercarnos a Él, o saber qué sacrificio debemos hacer para que nos proteja o este tiempo se acorte, que se acelere el tiempo para terminar la cuarentena. Pero quiero recordarles que Jesús hizo el sacrificio por nosotros, pero vamos a mirarlo más adelante con mayor detalle. También debemos recordar que todas las preguntas que le hagamos a Dios, encontramos la respuesta en su palabra, así como Miqueas está respondiéndole las preguntas al pueblo de Israel. Por consiguiente, yo te invito a que repitas conmigo: lo que a Dios voy a preguntar, en su palabra la respuesta voy a hallar. Antes de desarrollar la prédica, los invito para que leamos y reconozcamos las 4 preguntas que se encuentran en los 2 versículos que preceden al que leímos inicialmente. Es decir, vamos a leer Miqueas 6, versículo 6 y versículo 7. ¿Ya lo tenemos listo? Leámoslo. Versículo 6. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Miqueas 6, versículo 7. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Si nos damos cuenta, hay objetivos que de pronto son similares a algunas de las preguntas que nosotros hemos realizado, o que otras personas han realizado, aún los no creyentes. En esta época, muchos le han preguntado al Señor, a veces cuestionándolo, no solamente preguntándole. Pero de todas maneras, nosotros también necesitamos aprender a preguntarle al Señor. No para exigirle, sino para que realmente Él nos dé la respuesta apropiada. Necesitamos acercarnos a Él y Él nos lo va a
responder en el día de hoy o mañana cuando leamos la palabra o esta noche cuando la leamos. También observamos que estas preguntas a veces incluyen las propias opiniones de las personas que se han formado con la influencia de pueblos idólatras. En el ejemplo, el querer ofrecer al Hijo en sacrificio. Entonces, frente a estos 4 interrogantes que vimos, la respuesta está contenida en el versículo que leímos inicialmente. Conociendo las 4 preguntas, ahora podemos comprender mucho mejor lo que en el versículo inicial leímos y los invito a que lo leamos nuevamente. Ante las preguntas, Dios responde a través del profeta Miqueas. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, que la respuesta de Dios ya nos la había dado, o ya se la había dado al pueblo de Israel. Obviamente a nosotros también el día de hoy. Pero también algo importante es que sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Por consiguiente, nosotros encontramos, o no encontramos más bien, relación entre las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque nada de lo que preguntaban correspondía a las respuestas que Dios les dio. Necesitamos aprender a practicar la justicia, a amar la misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros y eso está dentro de lo bueno que Dios a nosotros nos declara en su palabra. Entonces, vamos a desarrollar esos 3 puntos, que es lo que Dios nuestro Señor espera de nosotros y nos ha declarado que es bueno. Primer punto, practicar la justicia. Yo fui al diccionario para encontrar la definición de justicia y me encontré con lo siguiente: virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Repito, virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. En este diccionario también encontré algo que complementa o explica mejor la definición. Hacer justicia es obrar en razón o tratar a alguien según su mérito, sin atender a otro motivo, especialmente cuando hay competencia y disputa. Es decir, ser objetivo, no tener sesgo, sino que tratar a alguien, darle lo que se merece, es decir, según su mérito. En nuestra iglesia hemos aprendido, y si lo revisamos bien, coinciden con lo que hemos escuchado. Di conmigo, justicia es recibir lo que merecemos. Esto es lo que en nuestra iglesia hemos aprendido, con 2 definiciones más que más tarde vamos a encontrar. Entonces, para practicar nosotros la justicia, debemos apropiarnos a lo que es justo y equitativo. Les quiero recordar que el cristianismo es relacionismo y que Dios a nosotros nos creó como seres integrales y sociales para que nos necesitemos los unos a los otros. Y nosotros necesitamos relacionarnos con las demás personas, con Dios y con nosotros mismos. El orden es primero Dios, luego con nosotros y luego con las demás personas. En esa relación con las personas es donde nosotros tenemos la oportunidad de practicar la justicia. Nosotros necesitamos ser justos y equitativos en cada en cada relación, para que podamos vivir cada instante que tenemos, en cualquier momento, y mucho más en esta época, en la cual tenemos
a nuestros familiares cerca, bien sea físicamente o vía telefónica. Pero quiero recordarles también que las relaciones, de acuerdo con el mandamiento más importante, están fundamentadas en el amor. Recordemos que Dios nos dice que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que el amor está presente en las relaciones con los demás. Nosotros nos relacionamos físicamente cuando están a nuestro lado o cuando nos comunicamos vía telefónica o por internet. Pero también lo hacemos cuando, teniendo la distancia, Dios nos los trae a la mente o nosotros mismos lo recordamos por algo bueno o algo no tan bueno. Pero importante es entender que en este confinamiento Dios nos ha mostrado la importancia de relacionarnos con Él, con nosotros mismos y con los demás. Así estas personas no estén a nuestro lado, pero como mencionábamos, sí están al alcance de una llamada telefónica, de un correo electrónico, de un mensaje por WhatsApp, de una transmisión por YouTube como esta que estamos teniendo el día de hoy, a través de Instagram, del Twitter o cualquier otra de las redes existentes en este momento. Y lo que Dios nos recuerda es que para practicar justicia debemos hacerlo en cada relación, en cada comunicación que tenemos. Entonces, también quiero recordarles que el amor es la base de las relaciones con los demás, con Dios y con nosotros mismos. Por consiguiente, los invito a que digan conmigo, a que repitas conmigo: Dios me enseña a amar y yo con amor la justicia debo practicar. Como el pastor nos ha enseñado y como hemos aprendido nosotros, la palabra de Dios es la que mejor nos habla. Por consiguiente, para entender de qué se trata practicar la justicia, los invito a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 15, al libro de los Salmos, capítulo 15. Vamos a leer primero el versículo 1, el 2 y otros que sigan a continuación. Pero inicialmente, Salmo 51, versículos 1 y versículo 2. Nótese que el versículo 1 arranca con dos preguntas. Nuevamente aparecen preguntas que luego Dios nos va a responder. Y en este caso es importante que entendamos la pregunta porque vamos a encontrar la importancia de practicar la justicia, porque Dios nos lo recordó y dice que es bueno. Leámoslo, por favor. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Entonces, Dios, inspirando al rey David, al salmista, nos responde en el versículo 2. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Aquí encontramos tres respuestas a la pregunta de si realmente nosotros anhelamos en verdad, de verdad, habitar en el santuario de Dios y vivir en su santo nombre. La primera, miremos el versículo: solo el de conducta intachable. Esa primera nos da la calificación a nuestra conducta que debemos adquirir para poder nosotros estar en el santuario de Dios y vivir en su santo monte. Nosotros entendemos que la conducta intachable, la conducta íntegra, la logramos cuando está realmente, verdaderamente regida por la práctica de los principios de Dios que el Espíritu Santo le revela a nuestro espíritu. Y cuando eso sucede,
renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, sujetamos nuestros sentimientos al Espíritu Santo y nuestro comportamiento va a ser coherente a los principios expresados en la palabra de Dios. Entonces, nuestra conducta intachable, nuestra conducta íntegra, inicia en nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo con nuestro espíritu. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que al leer la palabra tenemos 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación práctica tiene para mi vida? Por consiguiente, entendemos también lo que dice la palabra, que debemos de meditar en ella. Y lo que Dios me ha puesto a decir generalmente es cómo rumiar la palabra. Es decir, que nos alimentamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo con lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Nos revela y por consiguiente viene del espíritu a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro comportamiento. Luego viene el segundo motivo o la segunda respuesta. Veamos nuevamente Salmo 15 del 1 al 2. Solo es de conducta intachable, la primera parte, que practica la justicia. La segunda respuesta es practicando la justicia. Y esto nos ayuda a entender la importancia de practicar la justicia. Es decir, nuestra conducta intachable implica practicar la justicia. Y nosotros, con base en eso, podemos entender que Dios quiere que habitemos en su santuario, que vivamos en su santo monte, cuando nosotros podemos conducirnos intachablemente y practicar la justicia. Y la tercera es la siguiente, versículo 2. Solo es de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Es decir, que diciendo la verdad de corazón, diciendo la verdad con amor, efectivamente podemos nosotros completar la respuesta para nuestra vida a las preguntas de querer habitar en la casa del Señor, en el santuario del Señor y vivir en su santo monte. De todas maneras, entendamos que esas dos se requieren siempre para que nosotros podamos mantenernos cerca del Señor, habitando en su presencia. El desarrollo de estas dos últimas se encuentran en los siguientes versículos. Por consiguiente, antes de seguir, yo quiero que por favor repita conmigo: mi pensar, mi sentir, mi hablar y mi hacer de Dios y de sus principios deben depender, para que de esa manera nosotros podamos practicar la justicia y decir la verdad de corazón, para que nuestra conducta sea coherente con los principios de Dios y sea realmente una conducta intachable. Ahora vamos a ver en qué consiste practicar la justicia, en qué consiste decir la verdad de corazón y por ende lograr una conducta intachable. Lo encontramos en el versículo 3 del Salmo 15. Lo leemos, por favor. 1, 2, 3. No me dejen solo. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Si la justicia es recibir lo que merecemos, entonces cuando tú practicas la justicia, le damos a otro o a otros lo que ellos se merecen. Pero importante, de acuerdo con la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque estamos conectados permanentemente con Dios, recibimos de Él, aprendemos a recibir para nosotros y para darle a los demás. En este caso, darle lo que merecen
en verdad de corazón. Entonces, estos tres principios o estas tres bases que hemos escuchado, el primero es no calumniar, que quiere decir no atribuir falsa ni maliciosamente a alguien palabras, frases o actos o intenciones que no son honrosas. Por consiguiente, si es una falsedad, ese alguien, esa persona, no se lo merece. El segundo, no hacerle mal a nuestro prójimo. Como hijos de Dios, debemos siempre hacer el bien, independientemente de cómo el prójimo nos trate a nosotros. Nuestra respuesta, de acuerdo con la palabra de Dios, es responder siempre con bien. Y es lo que merece el prójimo. No lo dice Dios. Nosotros no somos responsables de cómo nos traten, de cómo nos hablen, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos. Y Dios dice que debemos responder siempre con bien, nunca con mal. Por ende, nosotros no debemos hacerle mal a nuestro prójimo. El tercer aspecto, no acarrearle desgracias a nuestros vecinos, así nos hayan causado daño. Lo que Dios nos indica es que debemos perdonarlos, orar por ellos y ser amables con ellos. Nuevamente, no importa lo que nos hayan hecho, nuestra respuesta desde adentro es perdonarles de corazón, orar por ellos y ser amables, para dar testimonio como hijos del Señor. Entonces, necesito que repitas conmigo y lo recuerdes. Siempre responder con bien y la verdad hablar es parte importante de la justicia practicar. Vamos a ver el versículo 4, pero primero la parte A de este versículo, que dice: que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Practicar la justicia es apreciar y honrar a las personas y evaluarlas por sus virtudes y no por lo que en apariencia ante el mundo ellos puedan reflejar. No debemos juzgar a las personas que pueden perder o juzgar los que han perdido el temor a Dios por su condición social, bien sea baja, media o alta, o por su situación económica, también baja, media o alta. No estamos llamados a juzgar absolutamente. Aquellos han perdido el temor a Dios por esos motivos. Pero como hijos de Dios siempre tenemos el recurso que Dios nos ofrece de poder recurrir a Él, y Él nos dará el discernimiento apropiado para poder evitar verlo con nuestros ojos físicos, sino verlo como Dios los ve a ellos, ver la circunstancia como Dios la ve. También para nosotros es importante vernos como Dios nos ve. Y obvio, también debemos ir siempre a su palabra. En esta parte nos salimos un momentico y vamos al libro de Proverbios. Nos salimos del libro de Salmos. Vamos a Proverbios, capítulo 20, versículo 23. Lo leo por ustedes. El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Dios nos dice que no debemos aprobar a quien Él no aprueba. Y por consiguiente, aquí nos indica que Él no aprueba el uso de medidas engañosas y de pesas falsas. Practicar justicia es reprobar el uso de falsedad y de engaño. En términos de hoy, podríamos colocarlo: debemos reprobar la corrupción. Ni aceptarla, sino reprobarla, ni participar de ella. Di conmigo: a la falsedad y al engaño debo reprobar, y a la voz de Dios debo escuchar.
Es Dios quien nos habla y nos indica cómo hacerlo. Vamos nuevamente al Salmo 15. Retomamos el versículo 4, y vamos a leerlo completo, pero con énfasis en la parte B, en la parte final. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. En la primera parte también practicar justicia es honrar al que Dios nos dice que debemos honrar. Pero nos dice en la parte B que practicar la justicia es cumplir con lo que se ha prometido, a dar lo que se ha comprometido a dar. Es decir, darle a la persona lo que se merece porque es lo que le hemos prometido. Y para esto recordemos que en su palabra Dios nos dice que antes de comprometernos a algo debemos tener en cuenta todos los aspectos para no quedar corto en el desarrollo de la ejecución de esa propuesta. Porque debemos asumir la responsabilidad de habernos comprometido. Pero también nos dice y nos recuerda hoy que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Di conmigo, practicar la justicia es cumplir lo prometido, aún renunciando a la ganancia que hubiese obtenido. Vamos al versículo 5. Practicar la justicia. Dice que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Es decir, practicar la justicia, decir la verdad de corazón, tener una vida intachable, una conducta intachable, una conducta íntegra, nos permitirá no caer. Pero revisemos lo que Dios dice que debemos hacer para practicar justicia. En una palabra, es no ser usurero, ni sobornar, ni dejarse sobornar. Como doraditos, debemos tener sumo cuidado y no dejarnos engañar por aquellas personas que nos ofrecen rendimientos extraordinarios si les prestamos algún dinero o si lo invertimos en algún proyecto que, según su planteamiento, van a tener unas super ganancias. Porque hemos escuchado de muchos casos que resultan ser falsos. Siempre debemos recordar que nosotros únicamente somos mayordomos de lo que Dios nos provee y que Él sigue siendo el dueño, que sigue siendo el propietario de esos recursos. Por lo tanto, como buenos mayordomos, como mayordomos fieles, como administradores íntegros, debemos consultarle a Él y esperar la respuesta con paciencia. No hacerlo con afán y Dios nos va a responder. La recomendación es que a nosotros los doraditos, como saben que tenemos algunos ahorros o gozamos de una pensión, las personas quieren que nosotros les entreguemos dinero. Dios anhela que nosotros practiquemos la justicia sin ser usureros, es decir, no ganar más allá de lo que la ley dice que debe ganarse en algunos casos, que es invertir en un banco, en un CDT. Pero hay otras posibilidades en las cuales efectivamente podemos llegar a caer. No caer en trampa del engañador, pues él normalmente pretende robarnos nuestros ahorros, pero más que eso, nuestra dignidad, nuestro carácter de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos a veces sin consultárselo a Él. Nuestra vida como hijos de Dios la afirma y la construye el practicar la palabra de Dios.
que es el Espíritu Santo, como vimos atrás, que nos la revela. Por consiguiente, debemos permanecer arraigados en la verdad, arraigados en la roca que es Jesús, para que no importa lo que venga, nuestra vida siga siendo edificada sobre Él, transitando por el camino que es Jesús y bajo las instrucciones que nos da Dios con el Espíritu Santo para nosotros poder practicar la justicia. Recuerda y repite conmigo: como mi vida está siendo edificada sobre la roca, siempre practicar la justicia me provoca. Es decir, que practicar la justicia, decir la verdad de corazón, debe ser algo que gracias a la conexión con Dios hacemos permanentemente. Permanecemos practicando la justicia, permanecemos en la verdad de Dios, permanecemos en su amor y nuestra relación va a tener el sello del Señor de practicar la justicia. Ahora quiero invitarlos a un versículo que nos confirma de qué manera es Dios hablándonos de cómo Él nos ayuda permanentemente para que lo hagamos bien a su manera y no a la nuestra. Vamos nuevamente a un profeta menor. El libro de Oseas, capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer lo que aparece en la pantalla. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Vemos claramente una secuencia que Dios nos plantea a través del profeta Oseas, que nosotros primero debemos recurrir a Dios, volver a Él, para practicar el amor y practicar la justicia. Cuando permanecemos en la verdad, cuando permanecemos en el amor, cuando permanecemos como Cristo permanece en nosotros, el fruto que daremos es el fruto que Dios tiene para nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo. Y de esa manera podemos confiar en Él, que nos lo dice la palabra. Pues reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestra fuente de la sabiduría verdadera, que Él es nuestro instructor. Entonces, volviéndonos a Dios, recurriendo primero a Él, podemos nosotros practicar el amor, practicar la justicia y confiar 100% en Él. Y ya para terminar, ya para concluir, los invito al 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Lo leemos. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Aquí encontramos, y quiero compartírselo porque lo leí y Dios me lo mostró y por eso lo incluí en esta prédica, que desde el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos la capacidad de practicar la justicia, pues hemos nacido de nuevo y reconocemos que Él es justo. Lo hemos reconocido, hoy ratificamos nuevamente que Él es justo, que nos justificó. Y Jesús es nuestro modelo. Él es nuestra fuente inagotable de amor, de poder, de justicia y de misericordia, entre muchísimas de las provisiones que Él nos da. Y nosotros estamos en el proceso de pensar, sentir, hablar y hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Para terminar, repite conmigo lo siguiente: reconozco que es justo mi Señor y mi Salvador, y como de Él de nuevo he nacido, de practicar la justicia debo ser un hacedor, pues su ayuda Él me ha prometido. Amén.
Nos quedan faltando los otros 2 puntos: amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, que describen lo que Dios espera de nosotros, junto con practicar la justicia. Confiamos en el Señor, en que en la próxima reunión que tengamos y nos encontremos, vamos a verlo. Los invito a que incline su rostro y oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en el día de hoy, Señor Santo, porque sabemos que tú en tu palabra, Señor, nos permites conocerte cada día más. Y al conocerte cada día más, Señor, podemos aprender a amarte, porque tú nos lo enseñas, por lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Y de esa manera, Señor Santo, esperamos que lo que tú siembras en nuestro corazón, que es tu palabra, en un corazón preparado por ti, en un corazón que tú anhelas que tenga la sensibilidad tuya, Señor Santo, para que llevemos tu palabra a la práctica, nosotros desde ahora comprendamos que somos hijos tuyos, que debemos relacionarnos contigo, con los demás y con nosotros mismos. Que el fruto de tu Santo Espíritu está planteado para que recibamos siempre la verdad, para que el amor, para que la alegría, para que la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio sea evidente en nosotros y a través de nosotros en las personas con las cuales nos relacionamos, con las personas que están cerca de nosotros ahora, con los que van a estar cerca después, con los que han estado cerca y que nosotros necesitamos siempre de ti, Señor. Te amamos, Dios. Amén y amén.